Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estar trabajando con las propiedades generales de los elementos de transición. Vamos a ver algunas, no todas, así que empecemos. Bien, vamos a empezar con las propiedades físicas de los elementos de transición. Y acá tenemos una tabla que nos describe algo de esas propiedades. Tenemos el punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad. Es bueno aclarar que los elementos de transición, por ser metales también, vamos a notar que ellos tienen un gran punto de fusión, de ebullición y también densidad. El punto de fusión y punto de ebullición, como son de sustancias puras, las que estamos viendo ahí, podemos notar que son muy grandes, pero ya cuando esas sustancias o esos elementos ya se encuentran combinándose con otros para dar lugar a la formación de compuestos, ese punto de fusión y punto de ebullición tiende a bajar. Acá podemos ver una relación que existe entre esos elementos que tenemos aquí. Lo tenemos comparado con el calcio y el potasio, o sea, el potasio del grupo 1A y el calcio del 2A. Lo estamos comparando con los de la primera serie de transición, que son esos que están aquí. Recordemos que los de primera serie de transición son los que se encuentran en la tercera línea, o los primeros o los representativos de los elementos de transición. Y podemos notar que a medida que vamos avanzando hacia la derecha, el punto de fusión y punto de ebullición tiende a aumentar. En algunos casos podemos ver algunas ciertas variaciones, pero la lógica es que vemos aquí que el punto de fusión y punto de ebullición aumenta a la medida que aumenta el tamaño del núcleo, o sea, que mayor sea el número atómico de dichos elementos de transición y cualquier otro tipo de elemento. Bueno, especialmente en estos que están aquí, mayor será su punto de fusión y ebullición. Claro, algunas diferencias que vemos en algunas tendencias que no tienden a incrementarse. Esto también se debe a que, como algunos de ellos tienen diferencias en las configuraciones electrónicas, ya que muchos de ellos, o en ellos, ¿verdad?, en sus átomos, ocurre promociones en la que el átomo, para ser mucho más estable, promociona uno de los electrones del subnivel S o el orbital S, para que así ahora sea mucho más estable, pero eso provoca un cambio en algunas propiedades físicas como el punto de fusión y el punto de ebullición. Otra propiedad de los metales de transición es el radio atómico. Pero ¿qué es el radio atómico? Cuando hablamos del radio atómico, es el radio que existe entre el núcleo, es donde está la carga positiva, y el último electrón o el electrón de la última capa, que es el electrón de valencia. ¿Qué pasa? Que para tú determinar ese radio atómico no se hace a través de un átomo, porque es muy difícil determinar ese radio atómico, ya que cuando analizamos, por ejemplo, yo tengo el núcleo y a su alrededor tenemos los distintos niveles de energía o las distintas capas donde están los distintos electrones. Y el último electrón no se encuentra en una órbita estable, o sea, no forma un círculo para yo decir que yo puedo determinar el radio que existe o la distancia que existe entre el núcleo y ese electrón, sino que los químicos lo que hacen es que luego de que se forma un enlace con dicho átomo, o sea, este átomo y otro átomo, o átomos iguales en este caso, ahora medimos esa distancia. Y lo que hacemos es que medimos la distancia de extremo a extremo. Imaginemos que tenemos el enlace entre dos átomos aquí, dos átomos. Entonces, la distancia que yo mido es de núcleo a núcleo. Entonces, mido de núcleo a núcleo y ya mi radio sería la división o el medio de esa distancia. Así es que se suele medir el radio atómico. Acá podemos analizar algo en esta imagen y es lo siguiente. Aquí tenemos las distintas series de series, la primera serie, segunda y tercera. Y podemos notar que hay cierta similitud, o podemos notar que aquí donde se encuentra el wolfranio y el renio, ¿verdad? Y el radio atómico se mantiene algo estable, ¿verdad? O sea, diríamos
vemos que es prácticamente el mismo. Lo mismo ocurre cuando estamos analizando el molibdeno y también el tecnecio, que se encuentra prácticamente igual, y eso nos está indicando que cuando estamos analizando su radio atómico o la distancia, estamos diciendo que tienen prácticamente o casi la misma distancia, o esos dos grupos en ese mismo periodo tienen prácticamente el mismo radio atómico. Mientras que en las demás líneas vemos que hay cierta variación, aunque aquí en la primera que tenemos aquí abajo, la primera, aunque tiene un menor radio atómico, se mantiene mucho más estable que las anteriores. Si notan, el cambio no es tan notable como cuando analizamos la segunda y la tercera. Ahora hablaremos de las configuraciones electrónicas. Ya habíamos comentado en clase que cuando estamos determinando la configuración electrónica, por ejemplo, en este caso del escandio y también del zinc, podemos notar que usamos la configuración corta, donde usamos el gas noble que le antecede, que en este caso es el argón. El argón tiene número atómico 18, simplemente sumamos 18 más 1, serían 19 y 2, 21. Y podemos notar que en la tabla periódica sí es 21. Pero ese no es el principal objetivo de esta parte aquí, sino lo siguiente. Los elementos de transición tienden a, cuando pierden electrones, hacerlo del nivel del subnivel S. Por eso es que, por ejemplo, en el ejemplo del escandio, cuando él pierde 2 electrones, lo hace del 4s2. Pierde esos 2 electrones, pero este subnivel que tenemos aquí, el D, el 3D, como tiene un solo electrón, tiende también a perderlo o a cederlo o a compartirlo. Y dando lugar entonces a este catión, escandio 3 más o más 3. También tenemos aquí el zinc, que tiene 2 electrones en 4s y tiende también a perder esos 2 electrones. Mírenlo acá. Lo mismo ocurre también aquí con el cobalto. Mírenlo acá. El cobalto tanto puede perder esos 2 como también puede perder 1. Y ahí es donde hablamos de que el cobalto tiene esos 2 estados de oxidación, porque él puede perder hasta 3 electrones. Aquí esta tabla de configuraciones electrónicas es muy interesante, dado que podemos notar algo. Cuando analizamos la tendencia que existe en la configuración electrónica, recordemos que esa es la configuración corta y simplemente le añadimos el argón aquí a la primera. Y podemos notar algo diferente en el cromo y en el cobre. Si analizamos la configuración electrónica real del cromo y del cobre, podemos notar que aquí, en vez de tener 4s2, tenemos 4s1. O sea, íbamos a tener o tendríamos 4s2 y 3d4. Pero no es así. Esto ocurre por lo siguiente. Si yo tengo 3D4, es menos estable que 3D5. Por lo que aquí ocurre una promoción, que a muchos no les gusta llamarlo así, pero podríamos llamarlo así diciendo lo siguiente. El subnivel o el orbital S2 se excita y uno de esos electrones ya pasaría a ocupar el lugar vacío que tenía uno de los orbitales del subnivel D. Y ahora diríamos que el átomo es mucho más estable. Lo mismo ocurre aquí con el cobre. El cobre, si lo analizamos, sería 4s2 y 3d9. Pero estando como D9 es muy inestable, por lo que ocurre una promoción, o sea, una excitación de esos electrones de ese orbital, y ya se nivelaría en energía y sería mucho más estable. Y eso lo podríamos ver en algunos otros casos donde, por ejemplo, aquí aquí no vemos eso porque ya aquí solamente queda un electrón. Ese electrón solamente se perdería o se cedería si hacemos lo anterior, que es cuando se pierde un electrón o se comparte, que ya me daría entonces
NB a la más 1. Aquí tenemos también otra relación, o sea, la relación que existe entre la configuración electrónica, las energías de ionización, la primera, segunda y tercera, el radio atómico, el potencial estándar de reducción. Y tenemos lo siguiente, aquí tenemos las energías de ionización. Cuando hablamos de energía de ionización, estamos hablando de la energía necesaria para, como su nombre lo dice, generar un ion. En este caso, como estamos hablando de metales, de generar un catión. Esa es la energía necesaria para yo poder arrancar un electrón de un átomo. En este caso, cuando es la primera energía de ionización, es la energía necesaria para arrancar el electrón mucho más externo del átomo, o el electrón de valencia. Y por eso vamos a notar que la energía de ionización, la primera, es mucho menor que la segunda y mucho menor que la tercera. Eso se debe a lo siguiente. En la primera energía de ionización tenemos un electrón que está mucho más lejos o alejado del núcleo, que es el que crea atracción. Pero tenemos entonces electrones que repelen ese último electrón, haciendo que esa energía que se necesite para arrancar ese electrón sea mucho menor, porque hay una repulsión de electrones, por lo que entonces se necesitaría menos energía para arrancar ese electrón. Esa energía, como vemos, es una energía positiva porque se le está suministrando energía. Entonces, cuando hablamos de la segunda energía de ionización es mucho mayor, y eso se debe porque yo quiero ahora arrancar electrones que están mucho más cerca del núcleo, que tiene mucho más fuerza de atracción hacia él, y por eso se necesita mucho más cantidad de energía. Igual la tercera, los electrones que están mucho más cerca del núcleo, también hay que utilizar mucho mayor cantidad de energía. Aquí tenemos también la relación que existe entre el radio atómico también. Podemos notar algo, y es que cuando analizamos o vemos aquí el radio atómico de un elemento en estado natural, o sea, carga nula o cero, imaginemos este de aquí, el titanio, tenemos que es 149. Cuando es más 2, decimos que es 90, y eso tiene sentido. Lo que pasa es que ese más 2 me está diciendo que se han arrancado 2 electrones de la última capa, por lo que ahora el último electrón que queda está mucho más cerca del núcleo, y ahora cuando medimos esa distancia del núcleo hacia el último electrón es mucho menor. Lo mismo pasa cuando saco mayor cantidad de electrones. Por ejemplo, aquí es más 3, está mucho más cerca el último electrón del núcleo. Siguiendo esta misma tendencia, la parte de estados de oxidación, cuando hablamos de estado de oxidación nos estamos refiriendo es una energía más, diríamos, una carga ficticia que nos está diciendo también la cantidad en ocasiones, ¿verdad? La cantidad de enlaces que puede formar un anión o un catión. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy interesante, y es lo siguiente. Cuando analizamos el magnesio, el manganeso tiene esos estados de oxidación. O sea, tenemos 5 estados de oxidación. Aquí nos dice que el rojo indica que puede actuar como oxidante y el azul como reductor. Por ejemplo, el permanganato, por ejemplo, aquí el permanganato, que tiene carga más 7, y también el manganato, lo utilizamos o se suele usar como oxidante. Es muy bueno como oxidante, pues, y es al igual también que el óxido de cromo 6, que también se usa como oxidante. Se utilizan esos dos para la oxidación, por ejemplo, de alcoholes, y también oxidación de aldehídos. Pero en este caso, para la oxidación de alcoholes, si yo quiero obtener un aldehído, no utilizo el óxido crómico como tal, sino que ese óxido crómico, a partir de él, obtengo otro reactivo que se llama reactivo de Jones. Aquí en la parte de el hierro es muy utilizado también como catalizador, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos el vanadio con
con valencia, con estado de oxidación 5, se utiliza como catalizador también, porque es también muy bueno también como oxidante. Aquí tenemos esta relación siguiente, y aquí nos está diciendo algo. Cuando analizamos los óxidos que se forman del cromo, en este caso, mientras mayor sea el número, el estado de oxidación, más tiende a ser ácido ese elemento o ese catión. Por ejemplo, los hidróxidos que se forman con el cromo con estado de oxidación +2 tienden a ser básicos. O sea, el menor estado de oxidación tiende a ser básico y el mayor tiende a ser ácido. Aquí tenemos, por ejemplo, el hidróxido de cromo 2, que es básico, pero los intermedios tienden a ser anfóteros, o sea, que pueden actuar tanto como ácido como base. Y ahí tenemos el hidróxido de cromo. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el ácido crómico y el ácido dicrómico. El ácido crómico, por ser un ácido débil, lo solemos utilizar en la oxidación de alcoholes. O sea, en la oxidación de alcoholes para dar lugar a la formación de ácidos carboxílicos. Eso es porque, como es débil, él en su ionización, la ionización es reversible y ahí se puede jugar un poco con la parte del aporte de protones de hidrógeno. También tienen afinidad catalítica, que es mi último punto, y es lo siguiente. Por ejemplo, las superficies de níquel, platino y otros más por ahí se pueden utilizar como catalizadores o pueden trabajar en reacciones o reacciones catalíticas. En este caso estamos viendo un ejemplo de una hidrogenación catalítica en el que el etileno, aquí tenemos un doble enlace, está siendo hidrogenado con 2 hidrógenos. Tenemos aquí los 2 hidrógenos enlazados a la superficie de níquel, que también puede ser platino. Aquí lo que vemos es lo siguiente, 2 electrones, que son 2 electrones pi del etileno, atacan como si fuese una base de Lewis, porque actúa como una base de Lewis, los alquenos son así de base de Lewis, toma ese protón y los 2 electrones que tenemos aquí se quedan con el níquel. Y luego este hidrógeno que tenemos aquí actuaría como un nucleófilo, o sea, quiere decir que él puede atacar a un carbocatión, porque aquí cuando se utilizan esos 2 electrones, uno de los 2 carbonos se queda positivo, por lo que ahora estamos hablando de un carbocatión. Y ahora este hidrógeno que actuaría como ion o se desprendería como ion hidrógeno negativo y se incorpora aquí y ahora ya tenemos 2 hidrógenos incorporados en los 2 átomos que poseían el doble enlace. También el uso de catalizadores o los elementos de transición en el uso de catalizadores lo podemos ver también con el hierro. El hierro es muy bueno como catalizador, tanto así que se utiliza en la halogenación o especialmente la bromación de compuestos aromáticos. También el cloruro de hidrógeno 3 se utiliza como catalizador en la bromación de compuestos derivados de los fenoles, porque también se utiliza para identificar fenoles o una forma de identificación de fenoles. También tenemos el pentaóxido de vanadio, que se utiliza como catalizador también, y otros más.